Puedes comenzar a grabar. Listo, el día de hoy vamos a dar el sexto tema de la capacitación relacionado con el sistema de gestión de la calidad, la ISO 9001-2015, el cual el tema es el siguiente, ¿no? Gestión de los riesgos y las oportunidades. Este está dado por mi persona, Rodrigo Claverí. Siguiente, por favor. Ahí está. Perdón, un segundo. Ahí está. Ya. ¿Cuáles son los objetivos de la capacitación de hoy día? Básicamente es identificar cuáles son los elementos de relación entre la gestión de la calidad y la gestión del riesgo, ¿no? ¿Por qué en el sistema de gestión de la calidad que se está implementando actualmente es tan importante esta gestión del riesgo? Y también otro objetivo vendría a ser el generar las bases para que la organización proponga un enfoque de gestión de riesgos. Bueno, para empezar vamos a definir qué es el riesgo, ¿no? El riesgo básicamente es un efecto de incertidumbre, que quiere decir que puede ser una combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas, ¿no? Otra parte importante de mencionar sobre el riesgo son sus consecuencias, ¿no? El riesgo también se le asocia a la desviación de algo que está esperado, ¿no? O sea, el no realizar tus actividades de una forma en la que afecten el desarrollo normal de tus actividades. Y con respecto a esto también vamos a dar la definición de oportunidad, ¿no? Una oportunidad vendría a ser una mejora potencial identificada. Así como en el riesgo identificamos acciones las cuales pueden afectar a ciertos procesos a futuro, la oportunidad es una mejora que nosotros podemos identificar e implementarla, ¿no? Y como acá se menciona, vendría a ser un efecto también de mejora, una oportunidad. ¿Y cuál es su definición? Básicamente es una situación favorable que se puede aprovechar para poder alcanzar los resultados o los objetivos deseados. Estas pueden surgir a través de diferentes áreas de identificación, retroalimentación de los clientes, innovación de procesos y otros. De tal manera, el abarcar la gestión de riesgos, al igual que el tratar de gestionar las oportunidades, nos ayudan a lograr lo que vienen a ser los objetivos deseados de la organización. Ahora voy a abarcar otras definiciones, más que todo con lo que viene a ser el riesgo, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué es la evaluación del riesgo? Que es un tema que voy a tocar más adelante en esta presentación. La evaluación del riesgo es un proceso de comparación de los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo para determinar si cuál viene a ser este mismo riesgo, cuál es su magnitud, o si este tipo de riesgos son al menos aceptables, tal vez son riesgos altos o incluso estos niveles de riesgo son tolerables, ¿no? Por la organización. ¿Qué viene a ser el análisis de riesgo? Que, bueno, es un simple proceso para comprender cuál es la naturaleza del riesgo y para poder determinar su nivel de riesgo. Eso también lo vamos a abarcar mucho más adelante con la matriz que voy a presentar. Y bueno, como ya definimos qué viene a ser el riesgo vendría a ser la combinación de la probabilidad que se produzca un evento y sus consecuencias negativas, ¿no? Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad. También otras definiciones bien importantes también vendría a ser consecuencias, ¿no? Una consecuencia es el resultado de un evento que afecta a los objetivos. El nivel de riesgo básicamente el ponerle un número al tipo de riesgo, ¿no? Por ejemplo, acá se menciona que es una magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos expresada en términos de combinaciones de consecuencias y su probabilidad. Y el riesgo de residual vendría a ser el nivel de riesgo que permanece incluso luego de tomar acciones para poder solucionar dicho riesgo, ¿no? En este caso, nosotros normalmente se le llaman acciones de tratamiento o controles. Algunos otros conceptos que voy a dar es que, bueno, toda organización se enfrenta a una variedad diversa de tipos de riesgos que pueden afectar desde lo más leve a afectar incluso a ciertos procesos, ¿no? Pueden afectar a la consecución y en sí a la consecución o al logro de los objetivos previstos.
Bueno, estos mismos objetivos pueden estar relacionados con diferentes actividades de la organización, desde iniciativas estratégicas hasta sus operaciones, procesos y proyectos, ¿no? En este caso, en FH, nosotros tenemos los objetivos estratégicos de la organización que están alineados junto con la política. Y bueno, esos son los objetivos que buscamos cumplir, ¿no? Para ello es que se está tratando de realizar la gestión del riesgo y las oportunidades. Algunos otros conceptos que vamos a mencionar aquí, bueno, todas las actividades en una organización implican el riesgo, o sea que ninguna organización se salva de tener riesgos en sus actividades operativas. Las organizaciones gestionan el riesgo mediante una identificación y análisis. Luego se evalúa el nivel de riesgo para verificar si puede ser, cuál es el fin de la evaluación de riesgo, identificar si este riesgo es aceptable o no. De tal modo que si verificamos que este riesgo no es aceptable, tenemos que implementar medidas de control. Y bueno, acá se menciona también que la organización también monitorea, además de saber o establecer medidas de control, también se tiene que hacer un seguimiento continuo, ¿no? No es simplemente establecer una medida de control y dejar ahí el riesgo, porque la norma misma te exige que evalúes constantemente los tipos de riesgos que identificas en tu organización. ¿Con qué fin? Con el fin de poder saber que tus riesgos son aceptables y que no va a haber mayores problemas a futuro, ¿no? O acá como se menciona también con el fin de garantizar que no se requiere tratamientos adicionales al riesgo, ¿no? Has implementado 2 controles a un proceso, tienes que monitorear constantemente con el fin de que esos 2 controles tú verifiques que son efectivos, ¿no? Que no es necesario aplicar otras medidas de control. Luego de ello voy a tocar este punto que es el pensamiento basado en riesgo, que también lo vimos en capacitaciones pasadas y es un concepto de la norma, el cual se basa en que las organizaciones siempre consideren y manejen tratar los posibles problemas o riesgos dentro de su empresa que puedan afectar negativamente a su capacidad con el objetivo de cumplir con los objetivos de calidad, ¿no? Lo que te dice este enfoque es que tú tienes que enfocarte en la prevención de los riesgos en vez de simplemente reaccionar una vez que hayan ocurrido o tomar medidas de corrección, ¿no? Y bueno, se trata de identificar y abordar proactivamente los posibles desafíos antes de que se conviertan en problemas reales. Esto es la definición del pensamiento basado en riesgo. Y aquí, como se puede ver en este gráfico, tenemos esta parte de acá. Establecimiento de contexto, ¿no? Para tú poder entrar a la evaluación de riesgo, que viene a ser esta parte a tallar acá, tú primero tienes que establecer cuál es el contexto de la organización. Esto, según la norma, es el punto 4 y también lo entallamos a tallar. El punto 4 que vendría a ser contexto de la organización, que tú conoces muy bien a tu organización, y el punto 4.2 que conoces muy bien a las partes interesadas dentro de tu organización. Tú conoces el alcance de tu organización, vendría a ser el punto 4.3 de la norma, y conociendo todo ello, tú estableces el contexto de tu organización, ¿no? Una vez que conoces cuáles son las actividades dentro de tu organización, tú realizas la evaluación del riesgo. Para la evaluación del riesgo, el primer paso, ¿cuál es? La identificación de los riesgos, ¿no? Tú conoces cuáles son los procesos dentro de tu organización y por cada proceso identificado en tu empresa, realizas la identificación del riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de logística, ¿cuáles son los posibles riesgos que se pueden abarcar dentro de mi organización? En el proceso de recursos humanos, ¿cuáles son algunos posibles riesgos que se puedan identificar? En el proceso de planeación estratégica, en el proceso de agenciamiento aduanero, etcétera, ¿no? Una vez que tú identificas todos esos posibles riesgos que puedan afectar a tu organización, tú realizas lo que viene a ser el análisis de riesgo. Analizas y verificas por qué podría pasar ello, y esto va junto con la valorización del riesgo, ¿no? Hay diferentes metodologías que te ayudan a valorizar cuál es el nivel de riesgo de diferentes procesos, ¿no? Si este riesgo es alto, este riesgo es bajo o este riesgo es medio, ¿no? Y según esa valorización te ayuda a saber cuáles son los riesgos mucho más importantes que tengas que tomar acciones de control, ¿no? Porque es mucho más de mayor relevancia tratar los riesgos que tienen una valorización mucho más alta que los riesgos de una valorización más baja.
Y luego de ello, luego de realizar la evaluación de riesgo, como se menciona acá, viene a tallar lo que es el tratamiento de los riesgos, ¿no? Tú, una vez que has identificado, has analizado y has valorado los riesgos, tú realizas el tratamiento, ¿no? Como mencioné, eh, la organización no tiene recursos ilimitados, así que es de suma importancia tratar los riesgos que son mucho más relevantes, ¿no? Y junto con ello podemos ver acá que están estos puntos. Junto con toda esta evaluación realizada están los puntos de comunicación y consulta, punto 7.4 de la norma, que viene a ser comunicación, donde, bueno, la norma te solicita que todos estos procesos siempre trates de hacerlo con diferentes partes interesadas, ¿no? Por ejemplo, la evaluación de riesgo no solo lo hace una persona, tratar de hacerlo siempre con los trabajadores para que más o menos entiendan cómo es el proceso, ¿no? Y luego de ello el seguimiento y control. Esto no se queda simplemente en el tratamiento, también como lo mencioné, sino que la norma te exige que constantemente verifiques si los riesgos se están gestionando de manera adecuada. Y bueno, ¿por qué adoptar el pensamiento basado en riesgos? Te da, adoptar este pensamiento te da ciertos beneficios, entre los cuales está el mejorar la confianza con la confianza y satisfacción con el cliente, así como las partes interesadas, ¿no? Mientras más riesgos tú gestionas, mientras haces mayor gestión de estos riesgos identificados en tu organización, vas a tener menos problemas a futuro, ¿no? Otro beneficio también son asegurar la consistencia de los productos y servicios. Diversas empresas de éxito intuitivamente siempre adoptan un enfoque basado en riesgos y siempre tratan de gestionar dichos riesgos, ¿no? Porque el gestionar dichos riesgos también se relaciona con el punto 10 de la norma, que viene a ser la mejora continua, ¿no? A través de la gestión de los riesgos también se logra lo que es la mejora continua. Y también otro beneficio es ayudar a establecer una cultura proactiva de prevención, mejora y protección ambiental. Bueno, se puede dar diferentes enfoques, como viene a ser el ambiental, o puede ser también la gestión de la calidad, incluso otros enfoques. Siguiente. Ya. Dentro de la norma, ¿dónde se aborda el riesgo en la norma, que es la 9001-2015, sistemas de gestión de la calidad? Y es que la norma en 3 puntos te pide que trates de que implementes la gestión de los riesgos, ¿no? Por ejemplo, en el punto número 6, que específicamente es la cláusula 6.1, se mencionan las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, ¿no? Donde la misma norma te solicita que la organización requiera una planificación y tomar medidas para abordar los riesgos y oportunidades. Luego también está la cláusula número 8, donde en la parte de 8.1, la organización, que es planificación y control operacional, la norma te solicita que la organización debe planificar, ejecutar y controlar los procesos necesarios para cumplir con los requisitos para el suministro de productos y servicios e implementar las acciones determinadas abarcadas anteriormente en el punto 6, en el mismo punto 6.1, ¿no? Así que, bueno, en el 6 la organización te pide que tú identifiques los riesgos por procesos, y en el punto número 8 también te pide que tú, al realizar dicha planificación, te guíes en la gestión que hiciste en el punto 6.1 para tus operaciones, ¿no? Recuerden que la cláusula número 8 es netamente centrado al operativo, ¿no? Lo que vendría a ser el agenciamiento aduanero. Y bueno, también en la cláusula número 8.5.5 también se menciona la gestión de los riesgos, donde se menciona que la organización, al determinar la extensión de las actividades de la entrega que se requieren, debe considerar los riesgos asociados a diferentes productos y servicios. Bueno, y acá tenemos un gráfico de lo que viene a ser el sistema de gestión de la calidad, pero adaptado a lo que es la gestión de los riesgos, ¿no? Podemos ver acá estas dos variables, que vendría a ser estrategia y el tiempo. O sea que a mayor tiempo que tenga funcionando el sistema de gestión de la calidad y a mayores estrategias que tú abarques o implementes, tú vas cumpliendo con lo que son los objetivos de la calidad, las metas o los indicadores, ¿no? Y de esta manera llegas a la visión de la organización, la visión que tiene la organización.
pero esto se comienza desde el punto base, ¿no? Como mencioné anteriormente. Tú para poder tratar o realizar la gestión de los riesgos, primero debes conocer cómo es que funciona tu organización. Para eso entra a tallar lo que viene a ser el contexto de la organización, los puntos 4 de la norma, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Luego que conoces tu organización, tú realizas la implementación del sistema de gestión, ¿no? Abarcándolo, dándole un enfoque de gestión de riesgos, acá se menciona, ¿no? Primero lo que se realiza es la identificación de los riesgos. Identificas cuáles son los riesgos dentro de tu organización, luego de ello realizas la gestión de los riesgos y luego de ello, por último, vendría a ser lo que es el control de los riesgos, ¿no? Realizando dicho proceso, vas mejorando tu organización y logrando lo que es la mejora continua, ¿no? Además, adicional a esto, haciendo esto cumples con lo que viene a ser tanto la política como los objetivos de la organización. Es como un claro ejemplo de esto es como una cita médica, ¿no? Antes, cuando tú vas a una cita médica, lo primero que tienen que ver es tu historial clínico, que vendría a ser el contexto de la organización, ¿no? Porque tienen que identificar cuáles son tus posibles enfermedades anteriores, si es que tienes alguna alergia, etcétera, ¿no? Para ello es bien importante lo que es el contexto de la organización, el punto número 4. Bueno, ¿cuáles son algunos de los beneficios de la gestión de los riesgos? Algunos de los beneficios son aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos. O sea, a medida de que tú gestionas los riesgos dentro de tu organización, como mencioné también, aumentas la probabilidad de poder alcanzar los objetivos deseados, ¿no? Luego también el fomentar la gestión proactiva dentro de tu organización. También el ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en toda la organización, que es esta acá. Esto está netamente enfocado a lo que son los trabajadores, ¿no? El punto 7.3 de la norma que viene a ser toma de conciencia, ¿no? Que los trabajadores puedan identificar también cuáles son algunos riesgos en su organización, sepan cómo se realiza la identificación de los riesgos y cómo o pueda brindar algunas estrategias de tratamiento de estos riesgos. Luego también el cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes con las normas internacionales. Esto está alineado justamente con los objetivos, porque si recuerdan, uno de los objetivos dentro de FH es el cumplir con los requisitos legales, ¿no? O sea, realizando la gestión de los riesgos, estamos cumpliendo, estamos tratando de alcanzar los objetivos. Y uno de estos objetivos viene a ser el cumplir con los requisitos legales, ¿no? de la organización. Y bueno, un pequeño beneficio también es mejorar la presentación de informes, etc. Este viene a ser el ciclo de la gestión de los riesgos. Primero, como se menciona, identificar cuáles son los riesgos y oportunidades dentro de tu organización. Si bien es cierto, es bien importante identificar los riesgos porque son los más comunes de encontrar en tu organización, también es importante identificar cuáles son las oportunidades, ¿no? Para poder explotar dichas oportunidades. Luego de ello sigue el analizar y priorizar los riesgos y oportunidades dentro de tu organización, de tal manera de que priorizas los que más afectan a tu organización, vas separando, vas realizando una clasificación. Priorizas los riesgos que más afectan a tu organización de los riesgos que son mucho menores, ¿no? Luego de ello sigue la planificación de acciones para abordar los riesgos. Luego de ello es implementar un plan de acción. Y ahí no es donde queda, ¿no? Porque es bien importante también el comprobar la eficacia de las acciones implementadas anteriormente, ¿no? Una vez que está comprobada y te cercioras de que las acciones que has implementado son eficaces, aprendes de la experiencia y de esta manera logras la mejora continua, ¿no? Y se sigue el ciclo. Nuevamente identificas nuevos riesgos dentro de otros procesos, realizas el análisis, planificación, etc. Bueno, ¿cuáles son las estrategias de actuación ante riesgos y oportunidades? Bueno, para empezar, ante riesgos, ¿no? Primero tú debes aceptar el riesgo. Una vez que identificas, simplemente lo aceptas, no tratas de negar el riesgo. Luego buscas una medida de mitigación,
o medida de control para poder reducir este riesgo. Luego transfieres el riesgo y luego lo que sigue es evitar el riesgo, ¿no? O sea, esas son las posibles estrategias que tú puedes implementar dentro de otra organización, donde la que es más recomendable es la mitigación del riesgo, ¿no? Tratar de implementar medidas de control, ya que toda organización tiene riesgos y una medida no tan eficaz vendría a ser evitar el riesgo, ¿no? Porque de esta manera no puedes realizar tus actividades, no puedes realizar las actividades cotidianas que puedes hacer, porque simplemente evitar el riesgo te dice que dejes de hacer dicha actividad, y es algo que no se puede hacer dentro de estas actividades que viene a ser lo que es lo que viene a tallar FH, ¿no? Luego de ello, también están las estrategias de actuación de las oportunidades, donde, bueno, también de tal manera hay diferentes estrategias que puede ser o aceptas la oportunidad o tratas de mejorar la oportunidad, o sea, implementar dicha oportunidad o tratar de abarcarla dentro de tu organización, compartir dicha oportunidad con diferentes partes interesadas o explotar la oportunidad, donde la más recomendable de estas es buscar la explotación, siempre es la oportunidad, ¿no? No simplemente que quede como una idea, sino que se busque implementar dentro de la organización. Y acá vamos a entrar a detallar lo que viene a ser el seguimiento de los riesgos y oportunidades. Una vez que identificas diversos riesgos y oportunidades dentro de tu organización, debes realizar o revisar la evaluación de estos riesgos y oportunidades existentes. Revisas los planes de acción que se han implementado dentro de estos. Evalúas la eficacia para cerrar dichos planes de acción y se identifican nuevos riesgos y oportunidades, ¿no? Más o menos ese es el ciclo que se sigue también para dar seguimiento a los riesgos y oportunidades. También acá se menciona que es de suma importancia realizar la medición de la eficacia del propio proceso de la gestión de riesgo para aplicar la mejora continua. Bueno, y vendría a ser, también quería mostrarles lo que viene a ser la matriz de riesgos y oportunidades que se tiene dentro de FH, donde podemos ver de tal manera esto de acá, ¿no? Está dividido por diferentes columnas. La primera columna viene a ser el proceso, subproceso. O sea, nosotros identificamos los riesgos por procesos o también por subprocesos, ¿no? Por ejemplo, está el planeamiento estratégico y dirección, el proceso de sistema de gestión de la calidad, proceso de agenciamiento aduanero, representante legal de aduanas, y dentro de estos procesos entran a tallar lo que vienen a ser las actividades, ¿no? Dentro del planeamiento estratégico, ¿cuáles son las actividades que pueden tener algunos riesgos? Se mencionan de esta manera acá. Y estas se alinean con el FODA. Recuerdan que mencioné que para la gestión de los riesgos es bien importante el contexto de la organización. Justamente es por eso que ponemos el FODA, ¿no? Porque el FODA viene a tallar en el punto 4.1, donde se menciona cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Entonces, dichas actividades, ¿con qué relación tienen con el FODA, ¿no? Y ahí ponemos el objetivo, la oportunidad número 1, la debilidad número 8 estaba relacionado con dicha actividad. Luego de ello, se mencionan cuáles son las partes interesadas involucradas dentro de dicha actividad realizada. Y acá es donde se menciona el riesgo u oportunidad, ¿no? La oportunidad se clasifica como O sea, esta casilla verde, y los riesgos como R, esta casilla amarilla. Acá es donde se mencionan cuáles son los posibles riesgos y oportunidades que se encontraron dentro de este proceso. Luego ellos se plantean los controles o tratamiento actual, o sea, lo que se tiene, y se realiza la valorización. Esta valorización la voy a explicar un poco más adelante, y después de ello se toman las acciones de tratamiento, ¿no? Es así como se está trabajando acá, para que más o menos conozcan cómo es que funciona una matriz de riesgos y oportunidades, ¿no? Podemos ver acá que en el proceso de planteamiento estratégico de dirección se han identificado, acá podemos ver 1, 2, 3, 4 actividades. Dentro de estas 4 actividades, 2 son oportunidades que están de casilla verde, acá podemos ver, y 2 son riesgos, ¿no? Luego de ello se hace la valorización y podemos ver qué tan importante viene a ser o cuál es la clasificación del riesgo u oportunidad, ¿no? Por ejemplo, las oportunidades, ¿cuál es su clasificación? Prioritario. Y de los riesgos, ¿cuál es su clasificación? Alto. Y de esta manera podemos clasificar los tipos de riesgos y oportunidades, ¿no? Alto, medio, bajo. Y
en esta última casilla podemos tomar acciones, ¿no? Una vez que hemos visto que, por ejemplo, este nivel de riesgo tiene una clasificación alta, nosotros establecemos medidas de control. ¿Con qué fin? Con el fin de bajar esta clasificación, ¿no? Tal vez un riesgo alto, con un nuevo control o tratamiento, pueda disminuir su nivel de riesgo, ¿no? O sea, realizas la valorización, o sea, mides el nivel de riesgo y ves que te salió un riesgo alto. Luego de ello estableces una medida de control y vuelves a realizar la valorización y ya no te saldría el mismo nivel de riesgo, ¿no? Podría salirte bajo o incluso medio. Y de esta manera es que se realiza el tratamiento de los riesgos u oportunidades. Como podemos ver acá, bueno, esto está establecido, el proceso o subproceso, como mencioné en la matriz anterior, está establecido según el mapa de procesos, ¿no? Según los diversos procesos que se han identificado dentro de la organización, es que se identifican los riesgos por cada proceso. Y acá, como es el FODA, esto está establecido según el contexto de la organización, o sea, la matriz FODA, como se puede ver acá, la matriz FODA de FH. Y bueno, las partes interesadas están establecidas según también la matriz de partes interesadas, que también lo mostramos en una capacitación anterior. Luego de ello, como mencioné, se realiza la descripción del riesgo u oportunidad identificada en esta casilla de acá. Se clasifica si es un riesgo u oportunidad. Recuerden que una oportunidad es una O con una casilla verde, el riesgo una R con una casilla amarilla, ¿no? Y se pone el control o tratamiento actual, o sea, lo que se tiene ahora. Y si es que no se tiene ningún control aplicado a dicho riesgo, simplemente no se coloca nada. Y después de ello es que se realiza la valorización. Esta es la valorización, esta viene a ser la valorización. Y esta acá es la metodología, ¿no? Más o menos cómo se sigue la valorización, cómo se sigue esta metodología, es por riesgo y oportunidades. Voy a explicar justamente la de acá arriba, que viene a ser los riesgos, que son los amarillos. Recuerdan que los riesgos estaban de color amarillo, voy a explicarlos así. La metodología sigue 3 variables, las cuales son estas de acá, C1, C2 y C3. C1 viene a ser el cumplimiento de los requisitos, C2 imagen y sanciones y C3 el grado de impacto al sistema de gestión de la calidad. ¿Qué viene a ser el C1? Según esto acá es que se le pone una valorización, ¿no? Según el riesgo que he identificado, puedo poner 1, 2 o 3. 1 vendría a ser que no cumple con el requisito y se soluciona a tiempo, ¿no? 2, que no cumple con algunos requisitos no críticos. Y 3, que no se cumple con los requisitos del proceso, de servicio, fuera o especificaciones, ¿no? O sea, 3 vendría a ser la valorización un poco más alta, de tal manera de que tu riesgo viene a ser mucho mayor, ¿no? Luego de ello sigue el C2, que viene a ser imagen y sanciones, donde el 1 es un riesgo que, bueno, es un riesgo pequeño, no daña la imagen de la empresa y se mantienen las relaciones con las partes interesadas. Una valorización de 2 ya vendría a ser un riesgo mucho más alto que daña la imagen con las partes interesadas y no implica pérdidas de clientes, pero no implica pérdidas de clientes o sanciones legales. Pero una valorización número 3 vendría a ser un riesgo que daña la imagen y genera pérdidas de clientes o sanciones legales, ¿no? Y por último tenemos esta de acá, que vendría a ser el grado de impacto al sistema de gestión de la calidad, donde uno vendría a ser impacto a un proceso de soporte, o sea, impacto a un proceso que no es el principal. El 2 vendría a ser impacta tal vez a 2 o más procesos de soporte o uno estratégico operativo. Y el 3 vendría a ser que impacta tal vez a 2 o más procesos estratégicos operativos, ¿no? Entonces es un riesgo mucho mayor que está impactando de manera fuerte a la organización. Luego que se tienen estos 3, se realiza una suma de estos 3 para identificar cuál es la suma de estos 3. Digamos que es un riesgo muy importante, vendría a ser 3, 3, 3, vendría a ser 9, ¿no? Y con ello se multiplica, se hace una ponderación con la probabilidad. La probabilidad también se puede colocar según el 1, el 2, el 3, ¿no? ¿Qué viene a ser la probabilidad? Vendría a ser simplemente qué tan probable o si es que se tienen algunos controles establecidos para ese nivel de riesgo, ¿no? Por ejemplo, para el punto 1 es que ese riesgo que se ha identificado sí tiene controles y esos controles son efectivos.
El punto 2 vendría a ser que existen controles, pero no se cumplen o no son efectivos. Y el 3 vendría a ser básicamente que ya no existen controles, ¿no? Entonces hay un riesgo muy alto y no existen controles, entonces su riesgo vendría a ser alto, ¿no? O sea, la suma de estos tres, el C1, el C2 y el C3, por la ponderación que se ponga acá, la probabilidad, es que te da el nivel de riesgo, ¿no? Digamos que el C1 te salió 3, el C2 te salió 3 y el C3 te salió 3. Se suma y vendría a dar 9. Y este 9 se multiplica por 3, que vendría a ser 27, ¿no? 9 por 3 es 27, entonces tu rango es 27. Entonces tú podrías decir que el nivel el riesgo que has identificado es alto, ¿no? Este viene a ser el rango. O sea, según los valores que te he dado anteriormente, tú puedes ver si tu nivel de riesgo es bajo, medio o alto, ¿no? Bajo es de 3 al 9, medio es del 10 al 18 y alto ya es del 19 hasta el 27, ¿no? Y algo parecido viene a darse por las oportunidades, solo que cambian simplemente los enunciados, pero la metodología es la misma, ¿no? C1, C2 más C3, por la probabilidad te da el nivel de la oportunidad, ¿no? Si esta oportunidad puede ser prioritaria o no prioritaria. Bueno, eso vendría a ser por parte de los riesgos y oportunidades. Podemos ver acá, ¿no? Algunos ejemplos de oportunidades en algunos procesos del sistema de gestión de la calidad. Podemos ver las clasificaciones que se le han dado a diversos procesos y oportunidades dentro de la organización, ¿no? Y acá, donde es acciones a tomar, simplemente se plantean cuáles son las acciones que se dan ante algún riesgo que sea alto, ¿no? Por ejemplo, estos dos riesgos se han considerado altos y se le pone una acción a tomar, ¿no? Una acción para verificar, para poder establecer o reducir el nivel de riesgo identificado. Y la verificación de la eficacia, bueno, la verificación de la eficacia viene a ser el proceso de comprobar si las medidas o controles implementados están funcionando como se esperaba para lograr los objetivos de la calidad establecidos, ¿no? Como mencioné, no simplemente es cuestión de establecer controles y ahí queda, ¿no? Es cuestión también de establecer controles y verificar que los controles que hemos establecido sean eficaces y realmente estén mejorando los riesgos que se han identificado, ¿no? De esta manera se logra una gestión eficaz de los riesgos. Donde, bueno, en la misma matriz podemos ver, luego de acciones a tomar, se sigue la evaluación de la eficacia, ¿no? Donde se da una metodología, se da un tiempo donde se va a evaluar dicha acción a tomar y, bueno, se pone más o menos cuál es el estado de la acción, la fecha del inicio de la evaluación, quién es el responsable de realizar esta evaluación de la eficacia, cuáles son los controles o tratamientos implementados si es que esta evaluación no ha sido eficaz, de cuáles son los nuevos controles que se están implementando, cuál es la periodicidad que se va a verificar dicho control para ver si funciona o no, cuál es la última fecha de evaluación y, bueno, fecha de próxima verificación, ¿no? Y al final de todo hay hay una pequeña pregunta que te dice, ¿no? ¿El control que has implementado finalmente fue eficaz o no? Y de esta manera estás cumpliendo con lo que te dice la norma, ¿no? De esta manera se cumple con lo que te dice la norma y esto está establecido en la matriz. La matriz de riesgos y oportunidades de FH. Bueno, eso sería todo por la capacitación de hoy día. He dado un pequeño resumen de lo que son la gestión de los riesgos. Si tienen alguna pregunta, por favor, nos lo pueden mencionar. De todas maneras, hemos grabado la reunión para poder pasárselas al link. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, eso sería todo por la capacitación de hoy. Listo. Recuerden, por favor, hacer sus evaluaciones. Ya estamos finalizando lo que son las capacitaciones para poder emitir lo que son los certificados al personal, a todo el personal que ha terminado sus evaluaciones. Se les va a emitir unos certificados de capacitaciones. Listo, muchas gracias. Eso sería todo.